su Biblia en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Amén. 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 Vamos a estar leyendo ahí del verso 1 al verso 6. Lo leemos todos juntos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz cuando me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy viejo y lleno de ganas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy atestiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey del uno, si he tomado el asno del uno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Amén. Fíjense, vamos a estar viendo. El martes estábamos viendo la victoria que habían tenido este pueblo Israel, amén. Decía la última victoria, la primera victoria, perdón. Y vemos, como hemos estado diciendo, que ellos eligieron un rey. Ellos ya no quisieron que Dios hiciera cargo de ellos, que Dios ya no les dijera nada. Y ellos eligen un rey, que Dios pone a Saúl como por príncipe. Entonces, fíjese, el pueblo venía de una gran victoria contra los amonitas. Y creían que al haber elegido a un rey, esa era una buena decisión. Ellos pensaban esto. Pero fíjese que pues no siempre las cosas salen bien. Entonces, fíjese, vemos hoy en día iglesias creciendo, familias congregándose en las iglesias, etc. Entonces, este capítulo, mi hermano, va a contener y vamos a ver la despedida de Samuel como juez. Amén. Vamos a ver cómo finaliza oficialmente la teocracia y empieza la monarquía de este pueblo. Entonces, hasta ahora, fíjese que Samuel fungía, hacía su función como sacerdote. Amén. Hacía su función como sacerdote, hacía su función como profeta, hacía su función como juez. Ahora aún como profeta, Samuel iba a tener que estar bajo la autoridad del rey, que es Saúl. Amén. Entonces, vamos a ver que Samuel, mi hermano, proclama el reino oficialmente. Ahora sí, va a proclamar oficialmente el reino y va a proclamar su integridad como profeta y juez, pero en Gilgal. Amén. Entonces, como testigo vemos que pone a Jehová. Dice, como testigo puso a Jehová y a su ungido, que es Saúl, que no había dado a nadie motivo de queja. Lo acabamos de leer, que les empieza a decir: si tengo algo contra ustedes, háganmelo saber. Amén. Si les he robado un asno, o he hecho algo, o he tenido algo que ver con alguno de ustedes, háganmelo saber. Y ellos responden: no, no tenemos nada contra ti. Entonces, Samuel les muestra, mi hermano, que al haber escogido a un rey, no fue la mejor decisión que ellos tomaron. Les muestra la responsabilidad sobre ellos al haber pedido un rey. Les muestra su ingratitud hacia Dios.
Y algo, mi hermano, que me llama la atención es que el pueblo le iba a reconocer su pecado. Porque en este capítulo 12 vamos a ver un pueblo que va a reconocer su pecado y le va a pedir a Samuel, ahora sí, que oren por ellos. Amén. Entonces, Samuel promete orar por ellos, mi hermano. Ahorita lo vamos a ver. Pero se iban a requerir 3 cosas. Y como número 1, iba a requerir que no se apartaran de Dios. Número 2, iba a requerir que sirvieran a Dios con todo su corazón. Amén. Y número 3, iba a requerir que no se tornaran a ídolos y falsa adoración. Amén. Y vamos a ver más adelantito si el pueblo cumple con estas 3 cosas. Pero yo creo que les pidió mucho. Amén, porque más adelante vemos cómo el pueblo caía otra vez en la misma condición. Entonces, la lección principal, mi hermano, de este capítulo 12 es que cuando nos acerquemos a Dios debemos de hacerlo arrepentidos. Amén. Amén. A veces decimos, pues no está arrepentido, son puras lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Hasta uno lo siente, hasta uno lo puede ver en la persona. Entonces, contimás Dios. Por eso el llamado que Dios nos hace en esta noche es un llamado al arrepentimiento y fidelidad. Es necesario, mi hermano. Es necesario que ya tomemos la decisión de hacer un cambio ya en nuestra vida. Es necesario que ya empecemos a serle fiel a Dios, ¿verdad? Ya pasó el 2021, ya lo que quedó en el 2021 ya se quedó ahí. Es necesario que empecemos un año nuevo, un 2022, fieles a Dios. Fieles, mi hermano, que nada nos mueva, que nada nos mueva. Mira, empezamos un año con este mentado virus, estas mutaciones que se empiezan a hacer, pero vienen muchas cosas, muchas cosas que el gobierno está preparando, Sí, amén. que presidentes están preparando, la ONU, tanta cosa, mi hermano. Ayer estaba viendo, fíjese, me recordaba ahí donde dice en la Biblia que la ciencia aumentaría, señal de que Cristo viene, mi hermano. Sí, amén. Y estaba viendo una noticia, primer caso de a un hombre que le hacen un trasplante de corazón, pero de un cerdo. ¿Cómo ven? Primer persona que se le hace un trasplante de corazón, pero de un cerdo. Y resistió. Amén. Entonces dije yo, la ciencia está aumentando. Cristo viene, mi hermano. Amén. Cristo viene, no sabemos cuándo, pero dice, cuando veas todas estas cosas, Ya habla. ya está en recuperación. Cuando hable. Dije yo, el colesterol, pues viene el cerdito, pero la ciencia está aumentando. Entonces, hay tantas cosas que están pasando, muchas cosas, señales que se están cumpliendo, profecías que se están cumpliendo. Entonces, es necesario que ya tomemos la decisión de empezar a hacer las cosas como Dios nos las pide. Amén. Como se nos decía el martes, a veces vamos a tener que dejar familia, vamos a tener que alejarnos de personas. Entonces, pero es por nuestro bien. Amén. Entonces, ahorita vamos a ver esto y Dios nos está haciendo ese llamado. Un llamado al arrepentimiento y a la fidelidad hacia Él. Entonces, ahí en el verso 1 y 2 vemos que Samuel intercede por el pueblo. Samuel les indica que les ayudó en lo que pidieron, incluyendo en el nombramiento de un rey. Y les deja en claro, mi hermano, que la idea de tener un rey no fue de él. Amén. Les deja en claro que la idea de tener un rey fue idea de ellos. Sí, amén. Como diciéndoles, se los recuerdo, porque van a venir cosas y no quiero que se estén quejando. Amén. Entonces, este siervo, mi hermano, de Dios, reconoce, porque vemos ahí más adelante que por su edad ya no podía hacer el labor que él hacía antes. O sea, ya no es lo mismo, ya no se podían hacer las mismas cosas.
ya no tenían la misma fuerza. Entonces, él empieza a decir, mas mis hijos están con vosotros. Como de que yo me voy a retirar, pero quedan mis hijos. Amén. Entonces, quizás Samuel estaba pidiendo una nueva oportunidad para sus hijos, porque vemos en capítulos anteriores que él los nombra. Amén. Pero no se les tomó en cuenta, sino que eligen a Saúl. Entonces él les vuelve a decir, pero están mis hijos. Entonces ahí del verso 3 al verso 5, mi hermano, vemos que Samuel fue un hombre de testimonio e integridad. Amén, porque es donde les empieza a decir, a ver, dice, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tenido el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Amén. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y es ungido también, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Amén. Así que vemos un gran testimonio e integridad en Samuel. Amén. En estos versículos Samuel pide que le muestren sus fallas. Sé si he calumniado contra alguien, si le he robado o he tomado el buey o el asno de alguien, díganme. Pero no hubo, mi hermano, ¿qué? Vemos que su testimonio fue intachable. Amén. Qué importante es que nadie tenga malo que decir de cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué, mi hermano? Porque como se nos decía ahorita en el devocional, somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Y cualquier manchita se nos va a notar. Amén. Porque estamos en la luz. Amén. Entonces, Samuel era un hombre recto, era un hombre que hacía las cosas conforme Dios se las pedía. Amén. Eso dice, si han hallado algo en mí, como ahorita nos decía la hermana, díganmelo. Díganmelo, es importante, mi hermano. Amén. Es importante que cuidemos nuestro testimonio. Amén. Importante, porque como hemos dicho en estos días, con nuestro testimonio, o puedo bendecir a la persona, o puedo maldecir a la persona. Amén. O la persona se puede acercar a Cristo, o la persona se puede alejar. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los vas a conocer por sus frutos. Amén. Aquel que es mi hijo lo vas a conocer por sus frutos. Amén. Amén. Entonces, vemos una persona que dice que se arrepiente, pero lo vemos hacer las mismas cosas. Vemos que no es una persona que se esté arrepintiendo de todo corazón, mi hermano. Porque una persona que se arrepiente de todo corazón se aparta. Dice, se aparta del pecado. Amén. Y empieza a hacer las cosas como Dios las pide. Lo intenta, por lo menos. Entonces, qué importante es, mi hermano. Y nos ha estado diciendo Dios en esto desde el año pasado. Cuida tu testimonio. Amén. Trabajen en su testimonio, que sea un testimonio intachable. Amén. Que puedan decir, ese verdaderamente es un cristiano. Amén. Ese verdaderamente es hijo de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque a través de nuestro testimonio exaltan a nuestro Dios. Amén. O a través de nuestro testimonio el nombre de Dios es vituperado. Amén. Entonces, mucho cuidado con cómo nos comportamos allá afuera. Entonces, la descripción de Samuel dice es un gran contraste con lo que sería su rey. Hablando del rey Saúl. ¿Por qué, mi hermano? Porque vimos ahí en el capítulo 8, del verso 11 al 18, todo lo que el rey les iba a pedir. Sí, amén. Amén. Samuel les dice, ok, se les dará un rey, pero ahora ustedes van a tener que hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque su rey se los pedirá. Amén. Amén. Entonces, al parecer, aquí el profeta Samuel estaba mostrándole la diferencia entre los jueces del pasado y los reyes del futuro. Amén. Que empezamos a ver reyes buenos y reyes muy malos. Amén. Amén. Entonces,
quiero que me lea ahí ahora del verso 6 al verso 11. Vamos a ver cómo Samuel les recuerda la fidelidad salvadora de nuestro Dios. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es decir, ahora pues aguardad y contendré contra vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azob, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jeroboam, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y vemos que Samuel les recuerda cómo nos libertó Dios. Dice Samuel en los siguientes versículos, les muestra cómo Dios nombró buenos líderes cada vez que lo requirieron. Amén. Amén. Comienza recordándoles de cuando salen de Egipto. Amén. De que salen de Egipto y que tenían a Moisés y a Aarón. Amén. Amén. Ellos clamaron a Dios por alguien que les librara de aquel hombre, ¿verdad?, que los tenía en esclavitud. Amén. Y va Dios y les dice, bueno, levanta a Moisés, levanta a Aarón, y va Moisés y Aarón y los saca de Egipto. Amén. Entonces comienza recordándoles esa salida, mi hermano, y dice algo que nos llama la atención y que vemos durante toda la historia de este pueblo de Israel, es de que dice, clamaron. Amén. Amén. Cada que el pueblo estuvo en gran necesidad, buscaron la ayuda de Dios. Amén. Buscaron la ayuda de Dios porque sabían que Dios era fiel, mi hermano. Amén. Ellos sabían pues sabían que eran el pueblo de Dios, que tenían un Dios que los iba a libertar cada vez que ellos se sentían aprisionados. Fíjense, mi hermano, a pesar de que ellos iban y adoraban a otros dioses, Amén. muy dentro de ellos sabían que tenían un Dios que los libraría cada que ellos clamaban. Amén. Entonces, y vemos que dice, y Jehová envió. Amén. El pueblo clamaba, Jehová enviaba. Amén. Amén. Esta frase la vemos que se repite varias veces, indicando, dice, que detrás de su liberación siempre estuvo nuestro Dios. Amén. Siempre. Amén. Entonces, a veces nosotros decimos, ¿verdad? No queremos ni clamar, porque sentimos que Dios no nos va a ayudar. Amén. Cuando Dios, estamos en un tiempo de gracia. Amén. Estamos en un tiempo de gracia, tenemos ahorita un Dios de gracia, que si yo clamo, Él me liberta. Amén. Que si yo caigo y yo oro a Dios y le pido que me ayude y que me salve, Él me escucha y lo hace. Amén. Porque va a llegar el tiempo, mi hermano, en que ahora va a tener la gente no un Dios de gracia, va a tener un Dios fuego consumidor. Amén. Ya no va a haber oportunidad, mi hermano, para arrepentirse. Ya no va a haber oportunidad para clamar y que Dios venga y me rescate del hoyo en el que yo me encuentre, sino que va a haber un Dios en el que va a decir, te voy a pagar conforme a lo que has hecho. Amén. Ya no más. Amén. Sí que hoy es el tiempo, mi hermano, de que si hemos hecho algo, si hemos estado en el año pasado estuvimos haciendo cosas que a Dios no le agradaban, o empezamos un año con problemas y que yo no me siento ni con cara de voltear a Dios, dice Dios, estás en el tiempo de gracia. Amén. Aprovecha. Amén. Aprovecha que ahorita está mi misericordia sobre ti. Amén. Entonces, vemos que Samuel testifica cómo Dios les defendió y cómo fueron infieles. Amén. Amén. Después de la salvación tan grande que había hecho Dios, el pueblo
fue infiel. Vemos, después de todas las cosas que Dios había hecho con este pueblo infiel, Dios le rescataba, pero Dios los disciplinaba. Amén. Hay una disciplina, Amén. hay una disciplina, pero dice y olvidaron. Y esto era característico del pueblo de Israel, Amén. que Dios les perdonaba, se glorificaban y todo, pasaba el tiempo, se olvidaban de lo que Dios había hecho. Olvidar lo que Dios había hecho por ellos, que es algo muy común en el ser humano. Amén. En algunos, porque en esta noche Dios nos dice: no te olvides de todo lo que he hecho por ti. Amén. No te olvides que envié a mi Hijo Amén. único para que muriera por ti. Amén. Entonces, cuando estemos en necesidad, mi hermano, clamemos a Dios. Amén. Cuando estemos en alguna dificultad, en alguna circunstancia, siempre se nos ha dicho: clame a Dios. Amén. Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Amén. Amén. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Amén, amén. Pero ¿qué tengo que hacer primero? Dice clamar. Amén. Amén. Clamar, dice, y Él enviará la salvación. Amén. Tú clamas, yo te salvo. Amén. Pero si tú estás sin hablar y sin decir nada, esperando a que Dios haga la obra toda y tú no hacer nada, como dice mi cuñada, no, pues guau. Sí, amén. Amén. Entonces, tengamos cuidado, mi hermano, de no olvidar todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Porque creo que hasta el día de hoy Dios ha hecho bastante. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nunca nos ha dejado. Siempre ha estado con nosotros. Desde antes que naciéramos, dice: yo ya te conocía. Amén. Entonces dice Dios: no te olvides, como este pueblo lo hacía. Amén. Dice: Él los vendió. Nuevamente, a causa de su infidelidad, Dios les manda disciplina. ¿Por qué? Porque dice que usa a Císara. Ahí lo vimos en Jueces capítulo 4. Amén. Amén. A los filisteos, lo vimos en Jueces capítulo 13. Usó al rey Moab, lo vimos en Jueces capítulo 3. Amén. La disciplina que Dios les enviaba a causa de su infidelidad. Entonces, pero vemos que dice: y ellos clamaron. Amén. Y nuevamente, hasta que se hundieron en el pecado, buscaron la ayuda de Dios. Amén. Algo sorprendente de este pueblo, mi hermano, es de que se acordaban de alguien que les podía librar. Amén. Amén. Sabían que había un único Dios que les podía librar, a pesar de que se iban con otros dioses. Sí. Sabían que esos dioses no les podían hacer nada. Muy dentro de ellos reconocían que tenían un Dios, el único, que les podía librar de la situación en la que estaban. Amén. Amén. Y vemos que Jehová envía nuevamente, Dios en su misericordia los libra de la maldad. Dice: usó a hombres como Jerobaal y Abedán, y usó a Jefté. Y en este libro usa al profeta Samuel. Amén. ¿Por qué? Porque otra vez el pueblo andaba por la calle de la amargura. Amén. Entonces ellos clamaron que les liberase, envía a Dios al profeta Samuel, pero vemos otra vez que ellos dicen: queremos un rey. Amén. Entonces, está tremendo, cómo este pueblo, a pesar de que Dios les ayudaba, Dios les libraba, les enviaba hombres que les ayudara en el camino, ellos se cansaban, mi hermano, y ya no querían hacer las cosas como Dios las pedía. Amén. Se les hacía tanto. ¿Y por qué a veces se nos hace tan difícil? ¿Por qué a veces se nos hace tan difícil este camino? Porque no buscamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Nada más por eso. Por eso se nos decía en mensajes pasados: llénate del Espíritu Santo. Llénate, porque llenándote del Espíritu Santo, este camino se te va a hacer fácil. Pero si tú no te llenas del Espíritu Santo, no va a haber quien te ayude en este camino. Amén. Vas a tener ese problema, vas a tener esa dificultad y te vas a hundir. Porque no estás acostumbrado a buscar la ayuda del Espíritu Santo.
Por eso es tan importante, mi hermano, el Espíritu Santo en nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y Jehová de los ejércitos. 3 en 1, mi hermano. Amén. Es tan importante. Dice, por eso se nos dice, ¿verdad? Vas a ser inexcusable porque la ayuda la tuviste. Amén. Entonces, léame ya el verso 2 y el verso 13. Vamos a ver ahora cómo Samuel va a amonestar a este pueblo. Y habiendo visto a Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová nuestro Dios era nuestro rey. Ahora Pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Hasta ahí está. Dice el 12, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Desecharon a Dios, ¿no? Al parecer Naas, vemos que hostiga a los israelitas desde antes que lo hiciera con Jabes, que lo veíamos el martes. Entonces debía de haberse dado cuenta que su propia desobediencia era la razón por la cual Dios iba a permitir a Naas molestarles. Ahora, con lo dicho, mi hermano, anteriormente Samuel les mostró cómo Dios, número 1, se ocupó de sus necesidades. Número 2, les proveyó de líderes que los llevaron a la victoria. Y número 3, a pesar de la infidelidad de este pueblo, Dios les ayudó. Amén. Entonces, a pesar de todo, mi hermano, a pesar de todas estas 3 cosas y mucho más, ellos eligen un rey. Ellos dicen, no, queremos un rey. Amén. Queremos un rey. ¿Y qué hacen al decir esto? Desechan a Dios. Dejan a Dios a un lado. Entonces, Samuel les muestra cómo fueron infieles a pesar de que Dios había sido fiel con ellos. Amén. Librándolos de todos los peligros que habían pasado. Librándolos del peligro en el que se enfrentaban día a día este pueblo. Ellos dicen, no, queremos un rey conforme a nuestro corazón. Entonces, cuidémonos, mi hermano, de ser así tan ingratos con Dios. Amén. Porque creo que Dios a todos nos ha ayudado bastante. Amén. ¿O a cuántos no les ha ayudado? A todos nos ha ayudado bastante. Como dice el Salmo 103:2, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque dice, porque Él es quien perdona tus iniquidades. Él es quien te sana de todas tus dolencias. Él es quien te rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Él es quien hace todas esas cosas como para que usted y yo seamos tan ingratos y nos olvidemos de Dios. Amén. Porque a veces, miren, como la gente de afuera, ¿verdad? Nomás va por el milagro. Le hacen el milagro y se olvidan. Nada más van a bautizar al niño. Lo bautizan y se olvidan. Dice Dios, no seas así. ¿Eres o no eres? Como se nos decía en otro mensaje, ¿verdad? Del martes. ¿Eres hijo o no eres hijo? Porque ¿qué hijo abandona al padre? Entonces, versos 14 y 15 dice, si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Fíjese bien. Aquí Samuel les indica cómo ser bendecidos y cómo ser castigados. Amén, porque dice, si hicieres estas cosas, harás bien. Pero si no las haces, vas a hacer mal. Amén. El pueblo, mi hermano, no iba a tener ningún problema, si se consagraban a Dios.
Ninguno. Si tú le sirves y hicieres las cosas como Jehová lo hace, y no nada más tú, dice tu rey también, entonces vas a hacer bien. Y el rey, mi hermano, en ese tiempo, en ese momento todavía estaba bajo la autoridad de Dios. Ahí Saúl todavía no se rebelaba. Por el contrario, al no atender lo establecido por Dios, les iba a acarrear consecuencias fatales. Y esa era de cuenta una advertencia que Dios nos está dando en esta noche. Miren, dice el verso 14 y nos lo dice a todos nosotros, dice: si temes a Jehová y le empiezas a servir y empiezas a oír su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, amén. Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, vas a ser bien. Si usted empieza a servir a Dios, mi hermano, si usted y yo empezamos a consagrarnos más a Dios, si usted y yo empezamos a escuchar la palabra de Dios y a no tirarla a la basura cuando salgamos de aquí, o estando aquí mismo adentro, decir, no, pues eso es lo que dicen ellos. Porque a veces caemos en ese error, mi hermano. Pensamos que es la persona la que está hablando y no. No, mi hermano, porque esta palabra primero es para uno. ¿Dónde cree usted que uno se va a estar diciendo todas estas cosas? Pero a veces somos tan rebeldes, como dice la palabra de Dios, que decimos, a mí no me vas a decir nada. A mí nada más aquel que me cae bien, nada más aquel le voy a hacer caso. Porque he escuchado, mi hermano, comentarios. No es la persona quien habla, como se nos decía el martes, no te rechazan a ti. Estás rechazando a Dios. Porque uno, mi hermano, nada más es el instrumento que Dios utiliza. ¿Por qué? Porque ¿por qué creen que dice? Y el cantito, ¿verdad? Que lo recuerdo mucho. Y tú, ¿por qué no volaste? Si tú eras predicador, porque nada más era un instrumento que Dios usaba. Pero va a haber personas, hermano, que prediquen su palabra, que hablen de las buenas nuevas, pero que no la apliquen en su vida. ¿Por qué, mi hermano? Porque quien está hablando es el Espíritu Santo de Dios en la vida de uno. Es todo. Así que no estamos obedeciendo a la persona, mi hermano, estamos obedeciendo a Dios. Entendámoslo bien. No estamos obedeciendo a la persona. Es Dios mismo quien nos está hablando todos los días. Quien usa personas que prediquen su palabra. ¿Por qué? Porque a eso fuimos enviados usted y yo. A predicar las buenas nuevas del Señor. Entonces, dice, si haces estas cosas te va a ir bien. Pero dice el verso 15, mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Amén. Si no haces estas cosas, y allá en Deuteronomio también se les da una lista. Si no obedecieres todos estos mandamientos, vas a traer las consecuencias. Porque a veces vienen las cosas, ¿no? Porque no quise escuchar la palabra de Dios. Porque no quise hacer las cosas como Dios me las estuvo pidiendo. Estamos a tiempo, mi hermano. Estamos a tiempo de que volvamos. Dice, vuélvete a mí. Vuelve a las sendas antiguas. Paraos y preguntad si el camino por el que vas es el correcto. Medita sobre tu camino, dice la palabra de Dios. Medita si lo que estás haciendo, la vida que estás llevando, es agradable a mí o está siendo desagradable a mí. Porque tenga por seguro, mi hermano, que aunque yo tenga aquí desde que nací en la iglesia, si yo no hago las cosas como Dios me las pide, me voy a quedar. De nada me va a servir. Y no le estoy diciendo que no venga a la iglesia. Simplemente que no sea en vano. Que no sea en vano el que yo me esfuerce todos los días por estar en este lugar. Que no sea en vano el que yo deje familia, el que deje amigos, el que deje amistades
por estar en este lugar, porque de nada me va a servir dejar todas esas cosas si yo no hago un cambio en mi vida. Amén. 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 Entonces, que valga la pena, dice Dios, que valga la pena el esfuerzo que tú estás poniendo aquí. Amén. Amén. Entonces, dice, todo está bajo la autoridad de Dios, incluso los hombres más poderosos de la tierra. Lo podemos ver ahí en el Salmo 93.1, búsquenlo. Salmos 93.1. Amén. ¿Qué nos dice ahí el Salmo 93.1? Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ceñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Si es Jehová reina, dice, se vistió de magnificencia. Afirmó también el mundo y no se moverá. Amén. Dice, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Entonces, aprendamos, mi hermano, todos aprendamos, usted, yo, todos, a estar bajo autoridad. Creo que es algo que se está perdiendo mucho en el pueblo de Dios. Aprender a estar bajo una autoridad. Porque a veces decimos, a mí ella no me va a mandar. Les vuelvo a recordar, no es él, pastor, no es la pastora, es Dios obrando en ellos. Amén. No está bajo la autoridad de ellos, está bajo la autoridad de Dios. Amén. Porque Dios les puso a ellos como autoridades en este lugar. Amén. Entonces, dejemos de rechinar, hermano, cuando se nos dice algo. Amén. Dejemos de andar murmurando, que hoy en día se está dando mucho en las iglesias y por eso muchas iglesias se están quedando solas. La murmuración. Entonces, aprende, dice Dios, aprendan a estar bajo autoridad, porque por eso al pueblo de Israel le pasaba lo que le pasaba, porque no querían estar bajo una autoridad que era la de Dios. No querían hacer las cosas que Dios les decía, no querían hacer las cosas a la manera que Dios se las pedía, querían hacer las cosas a su manera, porque ellos creían que era lo mejor. Y vemos tanta derrota que el pueblo de Israel tenía, pero que clamaban y Dios les enviaba a alguien que los liberara. Dice Dios, muy bien, no has aprendido hasta ahorita, tienes tiempo para que aprendas. Voy a enviar a alguien que te liberte de la situación en la que estás, pero clama. Les vuelvo a repetir, clama a mí, dice Dios, y yo te voy a responder. Amén. Versos 16 al 19. Esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho delante de los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Fíjese bien. Dice Samuel, mediante una tormenta muestra el enojo de Dios. Dice, esperada una hora. Leímos ahorita. Al parecer, mi hermano, había duda entre los israelitas si la interpretación de Samuel era correcta, ahí en el verso 16. Porque Samuel les mostraría que lo que había dicho, dice, era correcto y que Dios respaldaba sus palabras mediante una tormenta. Dice, la siega del trigo. Amén. Fíjese bien. Se realizaba, mi hermano, la siega del trigo. Se realizaba al principio del verano. Amén. Que esto se daba más o menos entre mayo y junio. Entonces, en esa época del año no llovía. Una lluvia, mi hermano, en esa época iba a ser un milagro, pero aparte de un milagro, iba a ser un problema. ¿Por qué? Porque iba a dañar la cosecha. Entonces, esta lluvia iba a mostrar el desacuerdo de Dios con el pueblo.
Amén. ¿Por qué? Por lo que Samuel le recuerda, dice, por haber pedido un rey. Entonces el pueblo, al ver el milagro de la lluvia, tuvo temor. Entró el miedo. ¿Y qué hicieron? Dice, y se arrepintieron de sus pecados. Pero algo bien importante que leo aquí, que dice, el verso 19 dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Ya no lo veían como su Dios, porque sabían que habían rechazado a Dios. Y que si clamaban, quizás Dios no les iba a responder. A veces nosotros decimos, hermana, ora por mí. ¿Verdad que sí? A veces no queremos nosotros orar porque sentimos que Dios no nos va a escuchar. Y vamos con la hermana y decimos, hermana, ora por mí. Por eso aquí dice el pueblo le dice, ora por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Reconocieron que al haber pedido un rey, habían hecho un mal. Porque ya tenían uno, mi hermano. Y ese rey era Jehová de los ejércitos. Amén. Y decidieron rechazarlo y querer a uno que hiciera las cosas como ellos querían. Amén. Reconocieron que habían hecho mal. Algo bien importante, ¿no? ¿Qué va a ser esta palabra en esta noche? Quizás a usted vaya a decir, yo reconozco que hasta este momento he hecho mal. Amén. Eso es arrepentirse, ¿no? Amén. Eso es reconocer que estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque para poder salir, mi hermano, del problema, la situación en la que estamos, tengo que reconocer. Amén. Porque yo puedo ir con una persona que es drogadicta y decirle, es que eres un adicto. Pero mientras esa persona diga, yo no soy adicto, y veamos nosotros que es una persona adicta, pero él no lo reconoce, él no va a poder ser librado de esa situación en la que está. Amén. Él necesita reconocer Amén. que es una persona adicta que necesita ayuda. ¿Qué necesitamos usted y yo para que Dios nos libre de la situación en la que estamos? Reconocer que hice las cosas mal. Amén. Amén. Que las hice mal, que quizás Dios me pudo haber ayudado, pero reconocer que no hice las cosas como Dios me las pidió. Amén. ¿Y qué hicieron? Ora por nosotros tus siervos. Amén. Ahí empezó el arrepentimiento, porque hemos pecado. Hemos añadido todas estas cosas a la decisión que tomamos. Entonces, dice, el pueblo al ver el milagro de la lluvia tuvo temor y se arrepintieron de sus pecados. Es importante, dice, temer a Dios, porque ello nos guía a un arrepentimiento genuino para la restauración con Dios. Cuando yo reconozco, eso me va a ayudar a guiarme a un arrepentimiento genuino. Porque ya voy a ir decidido y voy a decir, te fallé. Fue mi error, fue mi culpa, no quise escucharte. Amén. Necesitamos, mi hermano, aprender a reconocer nuestros errores, que es algo que el ser humano le es muy difícil en ocasiones hacer, reconocer que hacemos las cosas mal. Pero dice Dios, aprende a reconocer tus errores. ¿Para qué? Porque eso te va a guiar a un arrepentimiento genuino. Y eso va a hacer que tú te apartes. Y que a la próxima que te llegue la misma prueba, tú ya estés bien entrenadito y digas, no, porque aquella vez yo tomé esta decisión y me fue mal. Y voy a decidir dentro de mí hacer las cosas como Dios me las pide. Amén. Verso 20 al verso 25. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, Pero con todo esto no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha venido a ser el pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque
logró que vieran su pecado. Amén. Samuel logra que vean su pecado, que temieran a Dios y que se arrepintieran. Amén. Entonces les empieza a decir, no os apartéis en pos de vanidades. Amén. Porque fíjese, ahí en el verso 20, Él les empieza a decir, no temas, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos, no? Cuando andamos a veces mal? Dejamos de ir a la iglesia, ¿verdad? No, yo ya no voy, porque yo ando bien mal. Y en vez, mi hermano, de arrepentirnos y de hincarnos y de pedirle perdón a Dios y de hacer un cambio en mi vida, hacemos lo que Samuel se lo dijo porque era la costumbre que ellos tenían. Hacían mal, se apartaban, en vez de humillarse delante de Dios. Por eso Samuel les dice, no temas. Ok, ya vi que tomaron la decisión, ya vi que se arrepintieron. Nada más te voy a pedir una cosa, les dice Samuel. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto, por favor, no te apartes de Jehová. ¿Ven? Sino sírvele con todo tu corazón. Porque si algo tiene el diablo, es de que luego empieza. Acuérdate lo que hiciste. Acuérdate todo lo que hablaron de ti porque te vieron haciendo aquello. Y así vas a ir a la iglesia. Y empieza a trabajar, mi hermano. Y nos dejamos guiar, vencer por la palabra del enemigo. Dice Dios, no temas. Ok, fallaste, te voy a perdonar. No temas, sino que al contrario, sírveme ahora con todo tu corazón. Que te sirva de experiencia lo que has pasado. ¿Para qué? Para que ya no lo vuelvas a hacer. Sino que ahora que estás en esa situación, sírveme ahora con más ganas. Demuéstrale al enemigo que no puede contra ti. Demuéstrale al enemigo que tienes un Dios grande que te levanta. Amén. Y les empieza a decir, no te apartes en pos de vanidades. Ahí en el verso 21, que no aprovechan ni libran. ¿Por qué? Porque son vanidades. Como dice el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y a última hora, mi hermano, eso no nos va a servir de nada. Cuando Cristo venga, todas esas cosas se van a quedar aquí. A todo lo que yo le estoy dedicando más tiempo que a Dios, dice Dios, eso se va a quedar aquí. Eso no te va a ayudar a irte conmigo cuando yo venga. Entonces, dice, Jehová no desamparará a su pueblo. Dice, Dios no los había escogido porque se lo merecía. Dios había escogido a Israel para traer redención al mundo. Amén. Por eso hizo un pacto eterno con ellos. Lo podemos ver ahí en el libro de Génesis capítulo 12. Amén. Y Samuel les mostró que su futuro no dependía de un rey, sino que su futuro dependía de su consagración a Dios. No iba a depender de un rey, sino de su consagración a Dios. Y ahora ellos, mi hermano, ya se habían arrepentido, ya habían confesado su pecado, habían reconocido que tomaron una mala decisión. Por lo tanto, alcanzaron misericordia. Qué bonito, mi hermano. Qué bonito, porque dice el verso 22, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y dice el 24, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Teme a Dios. Dice Dios, teman a mí. Temamos a Dios, mi hermano. Confesemos nuestro pecado. Y dice Dios, y vas a alcanzar misericordia. Confiesa tu pecado y vas a alcanzar misericordia. ¿Por qué, mi hermano? Porque sabemos que nuestro Dios es grande en misericordia y en abundancia.
Amén. Sí, amén. Amén. Buenas noticias. Aún alcanzamos misericordia. Amén. Por eso nos dice Dios, estás a tiempo. Amén. De que si algo has hecho mal, estás a tiempo de que vengas a mí y confieses tu pecado. Amén. Y tú puedas alcanzar misericordia y sigamos adelante. Amén. Dice que peque cesando de rogar, lo que leíamos ahorita. Samuel consideró que al dejar de orar por ellos sería un pecado ante Dios. Así que mi hermano, Dios nos dice en esta hora lo que se nos decía en el devocional: no dejemos de orar los unos por los otros. Si vemos que mi hermano cayó, oremos, mi hermano. Amén. No nos lo comamos. Amén. Dice, ora por él. Amén. Lo ves que está ahí caído, oye, no vayas y lo entierres más, Aleluya. sino que ora por él. Amén. Oremos unos por otros, mi hermano. Amén. Todos cometemos errores. No nos justifica eso. Eso tampoco es para decir, todos cometemos errores, pues lo voy a cometer. No, porque eso ya es alevosía y ventaja. Amén. Ya es con la alevosía, pero dice, todos cometemos errores, mi hermano. Dice nuestro Dios, oren unos por otros. Amén. Amén. Manténganse en unidad. Amén. ¿Qué es lo que quiere el enemigo en estos días? Se nos decía ahorita, destruir la obra de Dios. Amén. Destruir la obra de Dios, mi hermano. Amén. ¿Y cómo va a destruir la obra de Dios? Tumbando primero a los de arriba. Sí, amén. Entonces, uno, mi hermano, nuestros pastores, nuestros líderes necesitan mucho de nuestras oraciones. Amén. Los que impartimos palabra necesitamos mucho de sus oraciones. Créanme. Y nosotros oramos también por ustedes, Amén. porque sabemos que también necesitan mucho de nuestras oraciones. Amén. Entonces dice Dios, oren unos por otros. Amén. Si ves que tu hermano cayó, ora por él, Amén. para que Dios le abra los ojos y él pueda salir de la situación en la que está Amén. y regrese. ¿Por qué, mi hermano? Porque si no lo hacemos y hacemos todo lo contrario, estar murmurando o comiendo al hermano, estamos, como dijo Samuel, si yo no oro por ustedes, peco contra Dios. Sí, amén. Lo acabamos de leer ahorita. Amén. Si usted y yo no oramos unos por otros, pecamos contra Dios, mi hermano, porque es algo que Dios nos ha dejado que hagamos. Amén. Amén. Así que ayudémonos unos a otros. Amén. Si vemos al hermano caído, vayamos, como se nos decía ahorita y nos dice la palabra de Dios, habla con tu hermano. Ya si no hace caso, lleva un testigo. Amén. Y ya si no hiciera caso, dilo a la iglesia. Amén. Pero a veces hacemos todo lo contrario. Primero lo divulgamos y luego vamos y hablamos con el hermano. Y no es así, mi hermano. No es así, porque así el pueblo de Dios hizo las cosas y venían los males. Amén. ¿Por qué? Porque no hacíamos las cosas con el orden que Dios lleva. Amén. No hicieron las cosas. Entonces dice Dios, hagan las cosas en mi orden. Amén. ¿Para qué? Para que pueda haber buen fruto. Amén. Entonces dice, el pueblo tendría la bendición de que un siervo como Samuel estaría intercediendo por ellos. Recordemos, mi hermano, que tenemos a uno más grande que el profeta Samuel, rogando por Amén. cada uno de nosotros. Amén. ¿Quién es ese, mi hermano? Nuestro Señor Jesucristo, Amén. quien aboga todos los días por usted y por mí. Amén. El pueblo de Israel tenía a Samuel, nosotros tenemos al Hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, el pueblo, fíjese bien, ya para terminar, el pueblo, para tener el favor de Dios, debería de hacer tres cosas esenciales. Número 1, temer a Dios. Número 2, servir a Dios con todo su corazón. Y número 3, considerar lo que ha hecho. Así que debemos, usted y yo, mi hermano, de detenernos de vez en cuando y reflexionar, como decíamos ahorita y dice su palabra. Detente y reflexiona, medita en tus caminos. Debemos de detenernos y reflexionar sobre las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Para qué, mi hermano? Para que no nos olvidemos Amén. de nuestro Dios. Amén. Así que si el pueblo de Israel hacía todo lo contrario, la disciplina iba a venir sobre ellos. Amén. Si nosotros hacemos todo lo contrario a lo que se nos ha estado hablando, las consecuencias van a venir, mi hermano. Ténganlo por seguro. Amén. Tristemente, 2 capítulos más adelante, y vamos a ver
a este Saúl perdiendo su reino. ¿Por qué? Por haberse llenado de soberbia y no haber escuchado a Dios. Entonces vamos a ver que la desobediencia de este rey lo iba a castigar. Y al final, mi hermano, del siglo VI, esa advertencia se cumplió. ¿Por qué? Porque ya la monarquía había caído y este pueblo fue exiliado. Amén. Así que empecemos, mi hermano. Empezamos a reconocer nuestros errores. Dice Dios, te estoy haciendo un llamado a que te arrepientas y a que empieces a serme fiel. Fiel, fiel, fiel en todos tus caminos. Amén. Que si no me dabas a mí el primer lugar, bueno, ahora me lo des a mí. Y me preguntes cada vez que vas a tomar una decisión. ¿Para qué? Dice la Biblia, la palabra de Dios, para que todas las cosas te salgan bien y prosperes. Amén. Entonces, póngase de pie, mi hermano. Dios nos reta en esta noche a que confesemos nuestros pecados, si es que tenemos alguno, que nos apartemos de él. ¿Para qué? Para que así usted y yo podamos alcanzar de esa grande misericordia que Dios nos está ofreciendo el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas una vez más que tú eres grande en misericordia, que aún hay tiempo para todo aquel que quiera acercarse a los pies de Cristo, que aún hay tiempo para todo aquel que quiera tener un cambio en su vida. Gracias, Padre, por esa grande misericordia. Gracias por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros, que a pesar de que te hemos fallado, Jesús, tú has permanecido ahí fiel, ayudándonos y confortándonos y levantándonos del pozo en el que a veces nos encontramos, Jesús. Gracias, Padre, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayudan a seguir adelante en este camino. Te pido nos sigas ayudando, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Estamos, como decimos a veces, estamos en la recta final, Señor. Estamos llegando a la meta, Padre. Y es obvio que el enemigo está enojado y que está haciendo que mucho siervo tuyo esté cayendo, Padre, destruyendo tu obra. Pero en esta noche, Señor, te pedimos nos ayudes, Jesús. Fortalece a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a mantenernos más unidos que nunca, Señor. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a empezar a preocuparnos unos por otros, a orar unos por otros, Señor, porque eso es lo que nos va a mantener firmes en tu camino. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Te volvemos a pedir, Señor, por todos mis hermanos que se encuentran enfermos, Señor, sánales, sánales, porque tu palabra dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades en esa cruz del Calvario y nosotros lo creemos y por fe, Señor, nos declaramos sanos en tu nombre. Guárdanos y cúbrenos con tu sangre preciosa. Te lo pido todo en el nombre de tu amado Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza hoy y siempre. Amén.